Hola, yo soy Tatiana Escárraga, editora de Casa Macondo, y quiero darles la bienvenida a este espacio de escritoras con el apoyo de Confama. Hoy me acompaña Vanessa Rosales. Vanessa, ¿cómo estás? Mi querida Tati. Bienvenida. Muy honrada, muy feliz de estar aquí. Macondo es un medio que me ilusiona mucho por su brío, su independencia, su coraje. Entonces, con mucha admiración y honor. Muchas gracias por venir. Vanessa es cartagenera, es historiadora, es escritora, podcaster, rompedora, incómoda, autora de 3 libros que tengo aquí, Mujeres Vestidas, Mujer Incómoda y Mad Men. Creo que acabas de presentar precisamente Mad Men en Barranquilla. Así es. Y próximamente en Bogotá. Vamos a empezar por Mad Men. Esto es un ensayo que se lee muy bien, muy rápido además, muy ameno, incluso muy divertido también la manera como planteas esta reflexión sobre Mad Men. Pero quiero saber por qué te llama tanto la atención este mundo y por qué te metiste tan de cabeza en Mad Men y cómo surge esto, porque entiendo que esto es una serie que está haciendo Rey Naranjo, donde hay otras autoras invitadas que hablan sobre series, ¿no? Efectivamente. ¿Tú escogiste Mad Men, te propusieron Mad Men o cómo fue? Creo que fue mutuo. Creo que es la serie que más he visto. Es obscena la cantidad de veces que la he visto 5 veces. 5 veces, cuentas. Sí. Me atrae mucho Mad Men y me ha magnetizado mucho Mad Men porque inmediatamente nos ubica en el mundo del prefeminismo. Es un mundo muy específico, muy anclado en una particularidad, es Manhattan, pero es Madison Avenue, es el mundo de la publicidad, es el año 1960 cuando empieza la serie y termina en el 71. Entonces eso también es como... Pero inmediatamente nos ubica en un mundo que pertenece a los hombres, claramente. Y esa es una de mis miradas. Entonces creo que ese libro también me ilusiona porque no solamente es una mirada Mad Men, que es una serie que creo que condensa muchas de mis obsesiones y de mis fijaciones y mis temas de estudio, sino que también propone una intensa mirada femenina y heterosexual, que es algo que vengo como pensando desde hace un tiempo. A mí me interesa mucho el concepto de the male gaze, que es como este gran precepto teórico instalado en el 75 por la pensadora Laura Mulvey, pero todo lo que implica la mirada. El gaze también no tiene traducción en español, entonces gaze para mí es como intensa mirada, que también nos arroja al mundo de los símbolos, de cómo percibimos las cosas, de la mirada como un lugar también de entramados simbólicos y cómo ha funcionado lo femenino, lo construido como femenino y lo construido como masculino en la intensa mirada. Entonces claramente estamos en una época donde ser heterosexual no es tan popular, con buenas razones, con buenas razones. También porque ha existido como esta arrogancia de considerar la heterosexualidad un lugar común, que no lo es, y las epistemologías de género han venido moviéndose, entonces no es el tema más popular, pero algunas personas, a pesar de todo, somos heterosexuales, y en mi caso eso implica unas contrariedades importantes, porque como una mujer del Caribe que ha buscado liberarse de muchas formas, pues amar a los hombres tiene unas consecuencias interesantes. Entonces ese libro utiliza Mad Men como esta fascinación y este embrujo por unas masculinidades por lo masculino, problemáticas también, porque eso es una confesión que hago en el libro. Claro, para allá voy. No es solamente una reflexión sobre Mad Men, No. Utilizas Mad Men, pero además para destaparte, Sí. para contar mucho de ti, para abrir tu corazón y para hacer una reflexión también sobre tu relación con lo masculino y sobre la mujer que desea. Es que cuando mencionabas lo de la heterosexualidad que no es tan popular, pareciera que tampoco es tan popular el deseo femenino. ¿No? Y es uno de los temas que yo también vengo como trabajando, pensando. Por un lado, porque el deseo sexual y erótico en la mujer ha sido históricamente castigado. Castigado. Sigue siendo castigado. Pero también el deseo va más allá, el deseo es toda forma de pulsión vital y el deseo es castigado también de muchas formas en la vida, porque el deseo puede ser el deseo de ser una intelectual o el deseo de maternar o no, el deseo es una plétora muy amplia, pero claramente sí creo que el deseo erótico y el deseo sexual sigue siendo un terreno interesante para observar muchos temas. Entonces la heterosexualidad femenina es un lugar complejo por eso, porque se desea
a los hombres, y hay muchos hombres o hay unas masculinidades predominantes, porque no me gustan las narrativas totalizantes tampoco, que es muy importante también de escapar ese lugar de todos los hombres. Los hombres es una categoría reduccionista. Que hace mucho daño además. Demasiado daño. Pero sí es verdad que en algunas masculinidades predominantes la heterosexualidad es compleja, porque muchos hombres son enseñados y educados a amar y a desear a las mujeres a través de arquetipos o de una manera deshumanizada o en el marco de una cultura misógina. Entonces eso tiene unas consecuencias también, de que los hombres aman y desean partes de las mujeres o versiones de las mujeres y no las complejidades humanas de las mujeres. Entonces el terreno del deseo, del amor, de la heterosexualidad, creo que son, como me interesa a mí mucho, como esos campos fértiles donde podemos encontrar muchos otros temas, muchos otros símbolos, muchos otros sentidos, significados. Esa mirada hacia lo masculino y ese deseo también de lo masculino desde lo heterosexual también te genera a ti ciertas contradicciones, ¿no? Hay muchas contradicciones en tu obra, tú lo reconoces así, porque acabamos algunas mujeres también enganchadas a ese arquetipo, digamos, también macho. De alguna manera también nos atrae, pero eso nos conflictúa. Yo no sé cómo ha sido tu relación con eso, porque claro, uno pensaría una mujer incómoda y una mujer que además esgrime este lema o esta bandera de la autosuficiencia, ¿no? De alguna manera, pero se encuentra con que ama a hombres que pueden ser realmente tóxicos o realmente que pueden lastimar. Sí, tal cual. Y eso sucede en muchos grados, ¿no? Porque también hay como misoginias o machismos emocionales o en la parte sentimental, que no son los más ariscos o feroces. Entonces ese también es un terreno de muchos matices, de muchos claroscuros. Pero ese machismo emocional, Vanessa, ¿te refieres a un machismo emocional desde la mujer o en el hombre? Los dos. ¿O en ambos? En ambos, porque también es cierto que a muchas mujeres, por ser educadas a entender una forma de masculinidad, se pueden sentir incómodas ante unas masculinidades que no performan o no actúan de una manera predominante también. Sí. Como hay un tema, por ejemplo, cómo se sienten muchas mujeres con la bisexualidad masculina. Ese es un tema interesante. De recorrer, por ejemplo. O cuando hay atributos, entre comillas, porque todo esto son construcciones sociales y culturales más femeninas en ciertos varones, ¿no? Entonces, es un terreno que requiere, yo también creo, constantemente el microscopio del contexto y la radicalidad contextual. Por eso las narrativas totalizantes son peligrosas y las categorías nos ayudan a nombrar, pero creo que hay que tener cuidado. Y también está este tema, en mi caso, que seguramente me puede generar cancelaciones y pues como condenas, pero esta sensación de crecer en un mundo e identificarme con lo masculino como aquello que encarnaba la libertad. Entonces eso va desde mi propio padre hasta las figuras del rock and roll, por decir algo, y luego también como fijarme o desarrollar una fascinación por unas masculinidades problemáticas. Entonces el mundo de mi abuelo paterno, el mundo de mi abuelo Walter, que era un tipo así muy elegante, muy glamuroso, argentino, era el mundo como de Dean Martin y de Frank Sinatra y de The Rat Pack, y ese mundo que tiene un montón de espinas. Sinatra es un personaje, bueno, un personajazo. Personajazo. Dean Martin también, está el tema de la bebida, está el tema de ese glamour masculino es una estampa de Mad Men y que tiene unas consecuencias sobre lo femenino también interesantes, y además esa fijación y esa fascinación más problemática aún mía, que lo he confesado en otros espacios, de los gángsters, como toda esta cultura del mundo de Scorsese, por ejemplo. Tú hablas ahí de Casino, por ejemplo. De Casino, sí. Habla todo el tema de la mafia, y todo lo que está asociado a Scorsese y a la mafia también resulta fascinante. El Padrino, el mismo Padrino, ¿no? Es un mundo que a mí me ha generado mucho placer. Lo que pasa es que en la medida en que mis filtros cognitivos, mis conocimientos se han como agudizado, pues cuando vuelvo a mirar veo las espinas. Y has hecho la decantación, ¿no? De toda esa narrativa.
precisamente en Mujer Incómoda tú empiezas hablando, eso es son una serie de ensayos donde también te muestras muchísimo, donde también utilizas tu propia experiencia para hablar de todos estos temas que tienen que ver con feminidad, que tienen que ver con mujer, que tienen que ver con feminismo. Pero ahora que lo mencionabas es que me llama la atención que empiezas por tu papá. Creo que la influencia que ejercen los padres en muchas mujeres que finalmente acaban siendo liberadas o liberales es brutal. Porque tú muy bien decías que es esta sensación de querer parecerte a eso que luego en algún momento genera rechazo. Tú querías la libertad de tu papá. Tú querías los privilegios de tu papá. Y muchas mujeres en el Caribe hemos querido eso. Hemos amado eso, pero eso genera también conflicto y contradicción. Claro. ¿Cómo ha sido esa relación con tu papá que es tan bonita como lo cuentas ahí? Pues mi padre es precisamente como ese gran molde de observar en una de las personas más cercanas a mí unas posibilidades que yo añoraba para mí misma, una identificación. Además, creo que este caso que atraviesa a muchas mujeres y a muchas personas habla y refleja sobre cómo la desobediencia de género, que para ciertos segmentos se siente tan amenazante, sucede en muchos grados. Las mujeres que buscamos liberarnos, que atravesamos ese proceso vital de liberación, desobedecemos también al género. Tal vez no desobedecemos como otras experiencias, como pueden ser las experiencias llamadas no binarias, diversas, trans, pero estamos hermanadas por unas desobediencias de género. Al final, lo que estamos tratando es de no ser prescritas ni prescritos por unos mandatos de cómo se supone que debemos ser por ser mujeres o por ser hombres, que es una cosa que me parece interesante también. Es que eso está muy enraizado, no sé si eso es solamente del Caribe, pero es cómo nos ven y cómo estamos destinadas o cómo estábamos destinadas desde pequeñas a ser. Tú también hablas de eso, de ser la elegida. Qué rabia, ¿no? Es que eres la elegida, él te elige. Él te elige. Él te elige. Claro. ¿Y dónde está la elección, por ejemplo, nuestra? Que creo que también eso es parte de esa ruptura, no decir, no, tú no me eliges a mí, yo elijo también. Yo elijo también. Claro. Sí, y además yo creo que soy muy enfática en que el lugar desde el cual yo miro y por ende desde el cual yo escribo es muy particular. Es decir, como yo soy una desobediente a una clase social particular, yo soy una desobediente a unas prescripciones de la feminidad muy particulares, ancladas ¿en qué? En un ámbito burgués, caribeño, en los 90, o sea, como que toda esa particularidad me parece que es muy necesaria porque se corre el riesgo, ya tengo cancha en esto, de que las personas infieren que yo estoy tratando como de totalizar o ejemplificar a través de tu propia experiencia. Y no, yo creo mucho, yo sí creo que el contexto radical y particular puede contener elementos más estructurales y creo que por eso hay mujeres que pueden leer ese libro y pueden encontrar destellos de su propia experiencia. Pero creo que también es muy importante eso yo sí creo mucho en la contingencia, en la particularidad, creo que todas las personas que escribimos estamos profundamente encarnadas en una experiencia, en un cuerpo, en una situación. Sí. Entonces, claro, mis desobediencias al tema del matrimonio responden claramente a mi formación burguesa. Es decir, es que creo que muchas empezamos a mirar de dónde vienen ciertas expectativas como que se enquistan de manera inconsciente, como esta noción de en algún momento iba a convertirme en esposa. No sabemos ni cómo, pero iba a pasar, como que iba a suceder. Madre y esposa de su casa. También, porque esa es la otra también, como no es cualquier tipo, el problema no es ser esposa, que es algo en lo que yo también hago énfasis. Eso es muy amplio además, lo de ser esposa, o sea, hay un papel de compañera, hay un papel de pareja, pero es que en estos espacios, en estos contextos es otra cosa, claramente, o sea, es relegarte a, convertirte en prácticamente, a veces en un ser invisible, y creo que lo hemos visto en nuestras familias, ¿no? Es la imposición a la mudez. También hay muchas maneras de hacer pactos patriarcales y uno de los pactos patriarcales es el pacto con la clase social, que lo estamos viendo ahora mismo, lo vemos con las señoras bien desde el paro nacional, otra por ahí que es la esposa de un candidato a la alcaldía, como que también lo vemos todavía en cómo hay formas de ejercer tanto la figura de esposa como la figura de madre dentro de unos rótulos de tradición que sí tienen que ver con subordinación, con mudez y con reproducir como unas formas de ser mujer que
corresponden a otros momentos. En ese levantar la voz, tú te has atrevido con muchas cosas y lo has mencionado sin querer queriendo y te tengo que preguntar por la esposa de ese alcalde. Ahí le dijiste de todo, menos bonita. Sí, es una figura que encuentro preocupante desde hace años, no es solamente ahora, sino que ahora se ha ido como materializando un poco más lo que yo vengo observando, como una mascarada o una teatralidad o un performance o una presentación ante el mundo que está muy ligada también semióticamente a la Madre Virgen. A lo religioso. A lo religioso, claro. y a la Madre Virgen. A la Madre Virgen. Desde un tiempo impecable, impoluta, santa. Y de un tiempo para acá, esa presentación estética que me interesa mucho a mí, esa presentación estilística, esa actuación gestual, tiene mucho más que ver con unos símbolos que sí hablan de abnegación, nada de maquillaje, vestirse de blanco, cierto tono de voz, rezar el rosario, invitar a rezar el rosario, participar en una aplicación donde se reza el rosario, por ejemplo, hacer publicaciones donde se hable sobre cómo lo más importante es ser madre, que ese es su rol favorito, y más aún lo más grave, lo que yo sí no, con lo que no puedo es haberse pronunciado después del fallo de la Corte Constitucional que pues permitió la interrupción del embarazo hasta la semana 24 para divulgar información falsa y para precisamente como movilizar una política tradicional. Entonces es muy interesante ver también cómo ahí hay como se echa mano de un entramado de símbolos que son muy importantes en nuestros contextos, porque en nuestros arquetipos que recibimos mucho del cristianismo occidental y del catolicismo, hay solo 4 arquetipos. Está Eva, la culpable, el origen del mal, el mal, sí. La tentadora, además, sí. María Magdalena, la mujer de, esto lo he dicho mucho, pero ser mujer de vida alegre en mi contexto nunca fue positivo, no es positivo. Ser alegre y ser mujer y tener vida alegre no es positivo, no, porque tiene una connotación sexual. María Magdalena es la mujer de vida alegre que se arrepiente. Además, y que se pliega a las faldas de Jesucristo. Sí. Luego está, por supuesto, la Madre Virgen, que es una violencia simbólica importante. Y la única otra figura es la bruja. Y la bruja es más una fabricación contingente que se va reinventando según los miedos de las épocas, pero que tiene que ver muchas veces con un arquetipo que no se define por un masculino. La bruja no es esposa de alguien, no es hermana de nadie, no es hija de nadie, es como lo que más amenaza también al sistema, y es la desobediente, la insurrecta, y eso tiene muchas formas, desde ser una mujer, cuando uno mira históricamente, desde ser una mujer anciana que ya no tenía función sexual y que vivía sola, o a ser una mujer que estaba como ayudando en los partos, es decir, pero es interesante precisamente que este personaje se haga de estos símbolos para generar ese arquetipo, pero además con un fin de poder político. Esto no es inocente, y no es una persona que además es una persona que tiene un arraigo importante en industrias como la de la moda. De la moda, exactamente. Como la del entretenimiento. Entonces, debo hacer un matiz, creo que dije esposa del alcalde, esposa del candidato. Del candidato, Del candidato a la alcaldía. Exacto. Has mencionado la moda, pero antes de entrar a la moda, a los caminos de la moda que siempre han atravesado tu historia y tu obra, quisiera preguntarte, en estos tiempos, ¿qué significa ser bruja? Ahora que hablabas del arquetipo de la bruja. Yo creo que la bruja es nuestro destino, porque la bruja es realmente la historia de la autonomía, como dice una antropóloga que ha estudiado mucho el tema, y porque la bruja es realmente, si uno lo mira, es como ese gran arquetipo que sí es el gran símbolo de insurrección y de desobediencia, que puede tener muchas formas, como la categoría mujer incómoda, que era algo que yo quería hacer. La mujer incómoda puede ser, según su contingencia, muchas cosas. La bruja también, pero la bruja es tan interesante porque además es el único arquetipo que no solamente no se define por un masculino, sino que cuando miramos, por ejemplo, los grabados o la iconografía que retrató a la bruja, las brujas salen gozando, salen teniendo placer, salen como por allá. Entonces como que hay una iconografía que nos ha dicho como cómo se atreven las mujeres a tener placer. En muchas de las construcciones históricas, porque son muy amplias, la bruja se ha reinventado, se sigue reinventando. Por ejemplo, hace poco murió Sinead O'Connor, y Sinead O'Connor fue una bruja quemada por denunciar a
Juan Pablo II, que es la encarnación del mal, que ese es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la pederastia católica. Entonces la bruja es un arquetipo simbólico para entender cómo ha sido tan amenazante la autonomía femenina y cómo lo sigue siendo, y además que las mujeres sean las dueñas de la vida, que pues sigue siendo muy incómodo, o que cualquier mujer que vive o decide vivir un poco por fuera de los arquetipos deshumanizantes es bruja. Pero además la historia de la brujería, creo yo, es una de las formas más eficientes que ha tenido el esquema patriarcal para controlar a las mujeres, porque nos enseñan a nosotras mismas a temer la brujería, a temer a la bruja, a asociar la brujería con el mal, con lo oscuro, con lo clandestino. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las retóricas antifeministas. Pero mira que han intentado borrarla sistemáticamente a la bruja, y lo que tú dices de asociarlo al mal, ¿no? A la maldad, a lo dañino, pero ese arquetipo de la bruja persiste. Claro, es que la bruja puede ser incluso la costurera del barrio, o ha podido ser la costurera, o la abuela que sabía qué menjurjes darnos para algo, como que la bruja se reinventa, pero también como que es ese arquetipo de desobediencia, y creo que también hay que verla también atravesada por otras cosas, es decir, cuando hablamos de santería o de espiritualidad yoruba, o cuando se cruza ese tema más racial, ahí también se complica, todavía el catolicismo nos tiene como muy en esta onda de que eso es satánico, de que cualquier tipo, y si a eso se suma, si es una mujer, y es una mujer afro, como veíamos en la Nueva Granada en el siglo XVII, cuando empezó como todo la persecución inquisitorial al tema de la brujería y la hechicería, pues eso también tiene unas connotaciones allí muy reveladoras. Y en tu caso, ¿qué precio has tenido que pagar por ser bruja y rebelde e incómoda? Estoy pagándolos. Sí, ese ha sido como un tema de reflexión de este año puntualmente. Sí hay castigos simbólicos, es decir, como que la quema de la bruja literalmente que se dio en la Europa occidental, pero que también se manifestó en las tierras americanas en el siglo XVII, en Nueva Granada, etcétera. O sea, la quema de la bruja era una forma de ejemplarizar lo que le puede pasar, lo que le pasa a una mujer que desobedece, que incomoda, que es insurrecta de alguna manera. Pero hay muchas formas de castigar simbólicamente a las mujeres. Entonces, claro, hay mujeres que son castigadas por traicionar a su clase, y hay mujeres que son castigadas por fugarse de su clase social. Yo pienso que la clase social es como un terreno y un filtro desde el cual hay que mirarlo todo. Entonces, yo siento que esos castigos simbólicos vienen por ejemplo, de industrias como la moda, que no quieren tener mi conocimiento ni mi trabajo, y hay un castigo allí. Una de las maneras en que se ha castigado simbólicamente a las mujeres, y se sigue castigando a las mujeres simbólicamente, es despojarlas de posibilidad de autonomía financiera, que es el mundo en el que vivimos, pues para liberarse. Hay que empezar por ahí. De muchas maneras sí. Desafortunadamente sí. Entonces está ese castigo de no dar trabajo porque esta es demasiado la incómoda de la moda, entonces no. Pero también hay otros castigos más simbólicos de cómo construyen a las mujeres. Entonces a mí claramente me han construido básicamente como la guerrillera de Cartagena, pues de esa pequeña burbuja que es la élite cartagenera, o como una villana, o como una bruja, como una que critique, la crítica es, o sea, como que también esta noción de que la crítica, el pensamiento crítico es negativo, es destructivo, que una mujer que incomoda o interpela el clasismo es como que es mala. Entonces eso lo vengo... ¿Cómo lo llevas? Depende. Depende del día. Depende del día, porque sí hubo momentos en que me sentí lastimada, como profundamente herida, porque hay una injusticia allí también, y también se observa cómo se prefieren otros arquetipos que de pronto son más dañinos, porque estas mujeres que reproducen las ideologías políticas de maridos de derecha, pues creo que son un poco más peligrosas que las que están simplemente diciendo, oye, la moda no puede ser clasista,
ya no puede ser racista, la moda no puede ser excluyente, la moda tiene que pensarse más como en multiplicidad, la moda tiene que, como la moda tiene tanto poder, porque las imágenes nos educan y las representaciones también revolucionan las posibilidades del mundo, pues la moda tiene un poder a través de lo bello, y la moda tendría que ser un lugar para que quepan muchos mundos, no solamente como ciertas cosas. Entonces es todo un tema ese de llevar la herida de los castigos simbólicos. Y en el ámbito ya más personal, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones, mi experiencia con mujeres como tú es que generan temor en los hombres, sí. Generan rechazo, generan inseguridad, y esto a la larga se traduce en que toca estar solo, o toca con el tóxico, por eso no aguanta mucho, o apelar a me meto en mi cueva y en mi cuarto sagrado y toca sobrevivir así. Sí, no pero sé si ha sido tu caso. He tenido una amplia experiencia, pero también hay un tema como de vivir, del amor, el desamor, como también como parte de la experiencia, un poco lo que decía Emma Goldman, que la tragedia de la mujer no es la falta de experiencia. Entonces, el desamor, el desacierto, el conocerse a través de este tipo de circunstancias amorosas ha sido también parte de la liberación. También, obviamente, medir las diferencias entre la teoría y la práctica, porque muchas mujeres que están en proceso de liberación saben, pero cuando se enfrentan a la textura de ser sujetos amorosos, pues se contradicen, incurren en contrariedades. Pero también debo decir que las narrativas totalizantes son peligrosas por eso, porque también hay hombres que pueden amar o apreciar como eso que precisamente muchos hombres son enseñados a temer o a intimidarse. Entonces también pero son poquitos. Son más excepcionales, sí, son más excepcionales porque desafortunadamente en las enseñanzas de la masculinidad no es tan común la introspección y como el contacto con el mundo sentimental. Exacto. Y la conexión con lo femenino. Entonces creo que también pero hay hombres que sí tienen eso, que tienen muchas formas, que lo femenino no es los tacones, no, es como la escucha, el cuidado, el mirarse. Entonces creo que también hay belleza, es decir, ahora estoy viviendo belleza, entonces no puedo, ya no estoy como pero sí digo muchas veces que si hay una tragedia en la heterosexualidad masculina, no lo he dicho yo, lo dice una escritora que se llama Jane Ward, que habla sobre cómo, como tantos hombres son enseñados a ver, a desear y amar a las mujeres en una cultura misógina, pues no son tan heterosexuales porque no se identifican con las mujeres. Entonces los hombres se identifican es con los hombres. Eso no necesariamente tiene que ser que los desean sexualmente, aunque sí hay un homoerotismo muy importante, y el fútbol es una muestra del homoerotismo muy importante, porque hay una identificación entre los hombres. Pero también creo que hay hombres que se salen de las narrativas totalizantes y que son lugares, y que también son hombres que están tratando de liberarse justamente de las cárceles de la masculinidad. Sí, creo que hemos entrado en ese proceso, digamos, donde los hombres también están desaprendiendo. Quiero entrar en el terreno de la moda, que ha estado presente siempre en tu obra, prácticamente en tu vida, a través de esas imágenes que te llegaban, no sé, desde tu familia, de tu madre en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esa relación y ese vínculo con la moda? Porque este mundo también genera muchísimas contradicciones. Absolutamente. Cuando uno empieza a asomarse a la industria de la moda y empieza a entender de dónde vienen ciertos conceptos, por ejemplo, la idea de la moda rápida. Sí. Esto ha sido, a mí me parece que ha sido catastrófico. Es catastrófico. En esa idea de llevar la moda a todo el mundo. Es que es contradictorio, porque hay una democracia. Pero es una falsa democratización de la moda, ¿no crees? Pues yo creo que en estas alturas hay dos temas importantes para mí con respecto a la moda. La primera es que es importantísimo para mí discernir entre el fashion y la moda, porque el fashion es un relato, es una geografía y es una lógica que está asociada a la geografía del norte global,
que está asociada a la narrativa de la modernidad del norte global. Entiendo. Y que por ende también está asociada a la búsqueda de la novedad como gran precepto. Y también, por supuesto, es una lógica que está asociada a que ese es el centro del fashion, lo demás es periferia, la tradición es periferia, la artesanía es periferia, lo folclórico es periferia, que además, por supuesto, está muy ligada a la blanquitud, como a cierto tipo de cuerpos, a cierto tipo de lujo. Entonces, el fashion también es una industria, ¿no? Y para mí se ha vuelto mucho más importante, y lo dije hace poco públicamente, que la moda de nuestro tiempo tiene que ser anti-fashion. Y por eso es que el fashion como industria conecta con tantos temas delicados y espinosos como eso, como el desperdicio, porque además... El desperdicio, por ejemplo, es tema claro, tremendo. Porque el fashion está ligado al capitalismo moderno. Exacto. Y el capitalismo moderno se basa en la novedad, en buscar lo nuevo, en lo nuevo y lo nuevo y lo Pero nuevo. en el consumo, ¿no? En el consumo permanente. Y En para el ese consumo permanente mm. necesitas que lo que produce sea también de poca calidad. Pero además hay otro tema, y es que el fashion, que está muy ligado al cuerpo vestido, a los estilos vestimentarios, la moda ligada a la ropa, se ha convertido en la gran lógica del mundo en el que vivimos. Entonces ya lo nuevo sucede frente a nuestros ojos, en las redes. Entonces no es solamente lo que consumimos vestimentariamente, sino visualmente. Y lo que eso genera, que es lo que explica, por ejemplo, una cosa tenaz, de que muchos influenciadores e influenciadoras se ponen ropa y la devuelven, y hay unas fotos muy impactantes de devoluciones masivas para mantener la lógica de la novedad del fashion. Entonces, yo creo que la moda latinoamericana o la moda en contexto, vivida en el propio contexto, tiene mucho que ver con esta premisa de soy donde me visto, y tiene que ser un campo para la desobediencia. Hay que desobedecer al fashion, que implica muchas cosas, porque se puede hacer desde, por ejemplo, desde, no sé, tener una conciencia diferente del consumo, no solamente el consumo físico, sino el consumo también visual. También creo que es un lugar para la desobediencia epistémica, porque nos han dicho que la moda sucede en Europa, y ahora tenemos un montón de influenciadoras allá en París y en Milán, y es como, no entiendo la relevancia, pero están allá buscando... Nuestros diseñadores y diseñadoras, obviamente es muy comprensible que ganar en euros y ganar en dólares. Claro, que están buscando un mercado. Pero yo creo que ese relato de que la moda solo ha sucedido en ciertos lugares es un lugar para la desobediencia. La moda sucede en muchas partes y de muchas formas. Entonces yo creo que para mí hoy la moda es eso, es desobediencia epistémica, y es necesariamente una noción anti-fashion. Lo que pasa es que la moda es un tema muy incómodo también, porque... la moda puede ser todo esto, la blanquitud, el elitismo, el clasismo, la exclusión, el desperdicio, pero también puede ser la revolución, la subversión, la desobediencia de clase, la desobediencia de raza. Todas las revoluciones del siglo XX están atravesadas por la estética. Okay. Entonces hay como una ambigüedad de que puede significar o puede ser un símbolo vacío. Y además, otro tema muy importante para mí es que claramente mis asociaciones con la moda, tanto en mi manera de presentarme ante el mundo, y mis estudios de la moda, pues generan una herida también dentro del mundo de la literatura. Yo no he sido tomada en serio de verdad a veces por esa asociación. ¿Sí? ¿Lo crees? Que no haya sido tomada muy en serio. Creo que estoy en ahí todavía. ¿Están empezando a tomarte en serio? Sí, pero yo sí creo que ha habido una codificación. Una resistencia, de pronto asociada a... que los escritores y las escritoras y los pensadores y las pensadoras no son objetos estéticos. Estéticos, exactamente. Sí, sí. Y que tendrías que estar muy descuidada, y que tendrías que ser muy simple. Exactamente. Okay. No, y además hay otras cosas claramente ligadas a la clase social, a mi fenotipo, es decir... como que claramente mi apariencia tal vez no compagina con mis políticas. Como que hay que verse de cierta manera para creer en la justicia social, ¿saben? Como que ese también es un gran fantasma de los estilos latinoamericanos, que lo tenemos aquí vivamente. Claro, o sea, si eres de izquierda no puedes usar zapatos Ferragamo. O quién tiene, o esta noción muy propia de las élites colombianas de que solamente de ellas es patrimonio el goce estético, por ejemplo, o el esplendor, y la idea de que tener estilo o estar a la moda está asociado a la marca, sí, y al poder adquisitivo. Y a una clase, claro. A una clase, que además nos lleva a esta cuestión del clasismo colombiano, ¿no? Absolutamente. Y latinoamericano, porque finalmente
es una condición sí, totalmente, muy latina. que se expresa en sus particularidades según los contextos, pero que atraviesa a toda Latinoamérica. Y es un tema que a mí me interesa mucho. Yo creo que entender el mundo desde la clase social es una de mis preocupaciones desde que soy muy joven, sino que claramente con los años pues se van apalabrando más las inquietudes y las preguntas. Yo creo que Mujer Incómoda incluye muchas intensas miradas sobre esa dinámica tan aleatoria y azarosa que es la clase social, sí, porque no la elegimos. No la elegimos. No la elegimos. Claro. Y está en la geopolítica de la ciudad, en la manera de hablar, en todos los relatos de centro-periferia. Entonces es una de las... Yo creo que uno de los vectores fundamentales a través de los cuales yo miro todo. La moda también. Tenemos que ir terminando ya. Me encantaría seguir porque es muy, muy interesante hablar de estos temas contigo. Pues te quería preguntar dos cosas ya para finalizar. Una es tu relación con la religión, que también lo mencionabas antes. Y lo otro es, bueno, después de esto, ¿qué sigue? Porque tú estás como permanentemente como en reinvención, ¿no? Sí, digo yo, estás como explorando todo el tiempo. Gracias por notarlo. Eso es algo muy importante para mí. Yo creo que mudar de piel y restaurar y como renovar y buscar nuevos terrenos es muy propio de la obra que creo que estoy construyendo. Mi relación con la religión, las personas se equivocan, las personas creen que como yo soy tan anticatólica, tan profundamente anticatólica, no soy una persona espiritual y que incluso no tengo una relación con las deidades del cristianismo que me fue como enseñado, Jesucristo, la misma Virgen María. Yo creo que yo como en todo soy sincrética, yo creo en el sincretismo y mi espiritualidad es sincrética. Entonces, claro, yo fui criada en un catolicismo que me parecía aterrador, que no me generó comodidad en ningún momento. Tanto así que yo escupí la hostia en la primera comunión, que me causó mucha culpa. También por entender cómo construyó el catolicismo a la mujer, y yo lo he dicho públicamente y me ha costado caro, el catolicismo odia a la mujer, realmente, sí, de acuerdo, simbólicamente. Entonces mi relación tiene que ver también con eso, y por supuesto y por eso yo admiro tanto a Juan Pablo Barrientos, porque una de mis grandes banderas ha sido desde hace años la pederastia católica, y es increíble que a las personas les incomode mucho más que haya personas que denuncien la pederastia, que la pederastia en sí. Incluso con temas fácticos como puede ser el periodismo de investigación de alguien como Juan Pablo, que la misma pederastia católica, que es el caso de Sinead O'Connor, que muere hace poco y que es como castigada desde el año 92 por lo que hizo en Saturday Night Live, por ejemplo. Entonces mi relación con el catolicismo es más con el catolicismo, porque yo he bebido como todo, para yo mirar y escribir el mundo recurro a la hibridez y al sincretismo. Entonces yo he bebido el judaísmo. El judaísmo es una espiritualidad que me ha atravesado mucho. Yo he sido una gran lectora de la Biblia. Y además hace poco habías vuelto a leer la Biblia. Y leí todo el Nuevo Testamento, como en la tarea de, quiero entender a Jesús, claro, quiero entender la obsesión. Por supuesto también siento como afinidad espiritual con temas más yorubas, con temas de extracción africanista. Entonces soy sincrética, pero por ejemplo también en mi sincretismo está lo católico. Lo que pasa es que no... Es inevitable, además. Pero no, es que yo siento que a muchos y a muchas en el catolicismo nos enseñaban a rezar con miedo, como el man que nos está viendo y nos va a castigar, y la culpa. Es que es el miedo y la culpa, ¿no? Lo que ha marcado la enseñanza religiosa, católica al menos. Literalmente. Entonces esa es mi relación, y sobre todo haber tratado de entender y de estudiar cómo construyó el cristianismo occidental y el catolicismo a la mujer y a lo femenino. Eso ha sido como una obsesión para mí, como historiadora, como pensadora, como escritora. Y la otra pregunta es lo que viene. Lo que viene es que estoy trabajando en mi primera novela. Wow, estoy trabajando en mi primera novela, que siento además que es muy interesante cómo el libro de Mad Men puede ser una bisagra hacia eso, porque es una novela sobre una mujer y los hombres. Muy bien. No es reflexión ya tanto desde lo femenino, sino es como subvertir
esa mirada. Igual también en otros temas que estoy trabajando, y la hibridez a veces es difícil porque, sí, porque son muchos lugares y a veces es un no lugar. También estoy trabajando como en una membresía de contenidos, que es como una pequeña revista digital para que las personas también apoyen mi trabajo. Estaba haciendo un podcast que se llamaba Popularmente, que era analizando más el estilo que está en todo y que es de todo el mundo. Entonces yo creo que eso es lo que más me interesa ahora, como la novela. Ok, muy bien. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias por estar aquí con Tati. nosotros. A Es un ustedes, placer. Tati. Gracias, mi querida Tati, un placer.